Su historia es una de las operaciones de inteligencia más notables de la Segunda Guerra Mundial. Conocido por su nombre en clave británico Garbo, en honor a la actriz Greta Garbo, por su supuesta gran actuación, Juan Pujol García se convirtió en uno de los agentes dobles más influyentes de la historia. Su trabajo culminó en el éxito de la Operación Fortitude, un componente crucial de la invasión aliada a la Europa ocupada por los nazis, conocida como el Día D. Para comprender completamente el alcance de su historia, es esencial comenzar no con el espionaje, sino con un hombre común que no tenía entrenamiento formal en inteligencia, ni conexiones, ni una ruta clara hacia el mundo sombrío de los espías. Juan Pujol García nació en Barcelona en 1912. Su vida temprana ofrecía pocas pistas del papel fundamental que más tarde desempeñaría en la historia. Probó varios trabajos, incluyendo la administración de una granja avícola, y experimentó el caos de la Guerra Civil Española. Este conflicto moldeó profundamente sus opiniones, ya que se desilusionó de los extremos tanto del fascismo como del comunismo. Desarrolló una postura firme en contra de los regímenes autoritarios, especialmente la creciente amenaza de la Alemania nazi bajo Adolf Hitler. A medida que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, Pujol estaba decidido a hacer algo, lo que fuera, para ayudar a derrotar a los nazis. Sin embargo, se encontró en una encrucijada. Sin entrenamiento militar, experiencia en inteligencia ni conexiones con ningún gobierno aliado, parecía tener pocas opciones. Sin embargo, poseía una determinación feroz y una creatividad única que lo distinguían. Impulsado por su creciente convicción de que el régimen de Adolf Hitler debía ser combatido, Pujol se acercó a la embajada británica en Madrid y se ofreció como espía, afirmando que podía obtener información de inteligencia útil para la causa aliada. Sin embargo, desde la perspectiva británica, Pujol parecía completamente inadecuado. No tenía experiencia militar, ni entrenamiento en inteligencia, ni acceso conocido a información valiosa, y no había pruebas de que pudiera operar de manera encubierta. Los servicios de inteligencia durante la guerra tenían poca paciencia para los voluntarios sin capacidad comprobada. Fue rechazado más de una vez. Estas repetidas negativas son fundamentales para entender lo que siguió. Para muchos, ese rechazo habría marcado el final del esfuerzo. Pero para Pujol, se convirtió en el catalizador de algo mucho más ambicioso. En lugar de renunciar a su objetivo, decidió replantear el problema. Si los británicos no lo aceptaban como espía, él crearía una situación en la que no tendrían más opción que reconocer su valor. Él decidió no pedir que lo reclutaran. En cambio, los obligarían a actuar. La idea que surgió era tan audaz como poco convencional. Primero se infiltraría en la inteligencia alemana. En este punto, Pujol no tenía un plan claro. No tenía contactos dentro del aparato de inteligencia alemán, ni entrenamiento en espionaje, ni experiencia en engaños. Sin embargo, poseía una fuerte intuición sobre la psicología humana. Entendía que los servicios de inteligencia, como cualquier organización, podían ser influenciados si se les abordaba correctamente, especialmente si creían que estaban obteniendo una ventaja. Presentándose como un partidario de la causa nazi, Pujol se acercó a agentes de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de Alemania. Afirmó que estaba dispuesto a actuar como espía en Gran Bretaña y que tenía los medios para viajar allí y establecer una red de contactos. Sorprendentemente, esto funcionó. La Abwehr, ansiosa por expandir sus capacidades de inteligencia en Gran Bretaña, estaba dispuesta a correr riesgos con nuevos reclutas. La confianza de Pujol y su aparente entusiasmo por su causa ayudaron a superar su falta de experiencia. Fue aceptado, entrenado en técnicas básicas de espionaje y provisto con las herramientas del oficio: códigos, tinta invisible y fondos. Los alemanes esperaban que él viajara a Gran Bretaña. En cambio, tomó una decisión decisiva y trascendental. Él no iría. La decisión de Pujol fue estratégica más que logística. Él reconoció que entrar a Gran Bretaña lo presionaría a proporcionar información de inteligencia creíble, con el riesgo de quedar al descubierto debido a su acceso limitado.
Al quedarse fuera del país, él controlaba la narrativa y elaboraba sus informes a su manera. Así que eligió operar desde Lisboa, Portugal. Cuando García llegó a Lisboa en 1941, encontró una ciudad única en tiempos de guerra, donde Portugal, neutral bajo el régimen de Salazar, se convirtió en un centro de espionaje. Refugiados y agentes de inteligencia tanto de las potencias del eje como de los aliados recorrían sus calles y cafés. Sin contactos de inteligencia británicos, García dependía únicamente de los recursos alemanes y de su propia creatividad, creando una presencia ficticia en Gran Bretaña. Su reto era crear informes creíbles que reflejaran la vida cotidiana en la Gran Bretaña en tiempos de guerra. Para lograr esto, estudió periódicos británicos en busca de detalles como itinerarios de barcos y reportes del clima, lo que le ayudó a construir narrativas auténticas. Sus primeros informes incluían observaciones sobre la moral de las tropas y las condiciones generales, enfocándose en los detalles para generar credibilidad en lugar de hacer grandes afirmaciones. Pujol intencionalmente incluía pequeñas inexactitudes para parecer humano, una estrategia que funcionó bien con la Abwehr, quienes lo veían como un agente de campo competente, bajo circunstancias difíciles. Esto marcó un momento crucial en su operación. Se dio cuenta de que un solo agente solo podía proporcionar información limitada, mientras que una red ofrecía profundidad y alcance. Así que creó subagentes ficticios, desarrollando identidades detalladas con ocupaciones, opiniones políticas, hábitos y ubicaciones. Por ejemplo, un nacionalista galés compartía el sentimiento local, un trabajador portuario en Glasgow observaba los movimientos de los barcos, y un estudiante venezolano en Londres ofrecía una perspectiva externa. Cada agente tenía limitaciones. Algunos informaban con poca frecuencia, mientras que otros solo tenían acceso a ciertos tipos de información, lo que reflejaba la naturaleza fragmentada de las redes de inteligencia reales. Sus agentes no solo entregaban información, sino que experimentaban los acontecimientos. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esto fue la manera en que Pujol manejaba los contratiempos. En un momento dado, informó que uno de sus agentes se había enfermado y no podía seguir trabajando. En otra ocasión, afirmó que un mensajero había muerto. Después de esto, solicitó asistencia financiera para la viuda del mensajero, una petición que los alemanes aprobaron. Este episodio ilustra la profundidad de su engaño. No solo la Abwehr creía en la existencia de estos agentes, sino que también aceptaron la responsabilidad de su bienestar. El aspecto financiero de su operación añadió realismo. Los alemanes financiaron su red, y Pujol llevaba un seguimiento meticuloso de estos gastos, creando cuentas detalladas de la distribución del dinero entre los agentes, para reforzar la ilusión de una organización activa. La comunicación era fundamental. Pujol utilizaba cartas con tinta invisible y mensajes codificados para mantenerse en contacto con sus controladores. Este proceso de codificación sugería esfuerzo y profesionalismo, haciendo que los alemanes creyeran en la autenticidad de su operación. A medida que sus informes se volvían más detallados, la confianza de la Abwehr en él se fortalecía. Ellos confiaban en su información, integrándola en sus evaluaciones sobre Gran Bretaña, estableciéndolo así como una fuente confiable. Estar ausente de Gran Bretaña lo liberó de limitaciones del mundo real, permitiéndole moldear su narrativa según fuera necesario. Y para finales de 1941 y principios de 1942, convenció a la inteligencia alemana de que operaba una compleja red de espionaje en Gran Bretaña sin haber estado nunca ahí. La inteligencia británica finalmente interceptó comunicaciones que revelaban que un agente español suministraba informes a los alemanes. Cuando el MI5 los rastreó hasta Pujol, reconocieron tanto la amenaza que representaba como la oportunidad que ofrecía. En 1942, Juan Pujol fue llevado a Gran Bretaña, uniéndose oficialmente al sistema de Doble Cruz, un programa de contrainteligencia que convertía a los espías alemanes en agentes dobles. Bajo la supervisión de su encargado, Thomas Harris, y con el respaldo de la inteligencia británica, las operaciones de Pujol se volvieron más sofisticadas y estrechamente vigiladas. Lo que había logrado por su cuenta en Lisboa ya demostraba una iniciativa notable, pero bajo la dirección del MI5, sus esfuerzos serían perfeccionados y ampliados, llegando a desempeñar un papel crucial en una de las operaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pujol se convirtió en una parte fundamental del sistema de Doble Cruz.
y la red imaginaria de subagentes que había creado en Lisboa formó la columna vertebral de su trabajo con el MI5. Con el apoyo británico, esta red se expandió tanto en tamaño como en complejidad. El MI5 ayudó a gestionar la logística de sus comunicaciones, asegurándose de que sus informes estuvieran alineados con las estrategias más amplias de los aliados. A sus agentes ficticios se les dieron historias de fondo detalladas, ubicaciones específicas y roles definidos, y sus actividades se coordinaron cuidadosamente para reforzar mutuamente su credibilidad. Garbo se comunicaba con los alemanes mediante mensajes de radio codificados y cartas escritas con tinta invisible. Cada mensaje era revisado meticulosamente antes de ser enviado, equilibrando la necesidad de mantener su credibilidad mientras protegía las verdaderas operaciones aliadas. El tiempo era uno de los aspectos más críticos de su trabajo. Garbo ocasionalmente enviaba advertencias sobre movimientos aliados que llegaban demasiado tarde para ser útiles, lo que mejoraba su reputación como un agente diligente y leal, mientras se aseguraba de que los alemanes no pudieran responder eficazmente a la información. Para 1944, Garbo se había convertido en uno de los activos más confiables dentro de la inteligencia alemana. Sus informes no solo eran aceptados, sino altamente valorados, comenzando a influir en el pensamiento estratégico alemán. En este momento, su papel se volvió fundamental para la Operación Fortitude, la estrategia aliada diseñada para engañar a las fuerzas alemanas sobre la ubicación de la próxima invasión de Europa Occidental. El éxito del día D dependía en gran medida de convencer a los alemanes de que el asalto principal ocurriría en un lugar distinto a Normandía. La misión de Garbo era reforzar la ilusión de que los aliados se preparaban para invadir Paso de Calais, el tramo más estrecho entre Gran Bretaña y Francia. A través de sus informes, Garbo pintó un panorama vívido de una fuerza sustancial y formidable, acumulándose en el sureste de Inglaterra, el ficticio primer grupo de ejércitos de Estados Unidos. Proporcionó relatos detallados sobre el número de tropas, el equipo y los preparativos logísticos que reforzaban la narrativa de que esta era, en efecto, la principal fuerza de invasión. Lo más importante es que informó que esta fuerza estaba bajo el mando de George S. Patton, una figura que los alemanes consideraban como uno de los líderes más efectivos y agresivos de los aliados. Este detalle coincidía con las expectativas alemanas, haciendo que el engaño fuera mucho más creíble. El trabajo de inteligencia de Garbo no era aislado. Formaba parte de un esfuerzo de engaño más grande que incluía tanques falsos, aeródromos simulados y actividad de radio simulada. Sin embargo, fueron sus informes creíbles los que dieron autenticidad a estos señuelos físicos. Sin una fuente confiable que validara su importancia, tales engaños fácilmente podrían haber sido descartados como simples señuelos. En los días previos a la invasión, Garbo emprendió una de sus tareas más delicadas. Envió una advertencia a los alemanes indicando que un desembarco aliado era inminente, pero el mensaje fue retrasado deliberadamente. Para cuando les llegó, la invasión ya había comenzado. Esta maniobra le permitió preservar su reputación mientras aseguraba que los aliados mantuvieran el elemento sorpresa. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. Los esfuerzos de Garbo no concluyeron con los desembarcos. De hecho, se volvieron aún más cruciales. Después del día D, comenzaron sus tareas más delicadas y estratégicamente vitales. Los asaltos iniciales lograron establecer una cabeza de playa en Normandía, pero esa posición seguía estando en riesgo. El alto mando alemán tenía la capacidad de responder eficazmente si interpretaba la situación correctamente. En este momento crucial, la incertidumbre nublaba la toma de decisiones alemana. Los comandantes de campo y los analistas de inteligencia estaban divididos entre ver los desembarcos en Normandía como la principal invasión aliada o solo como una artimaña destinada a desviar las fuerzas alemanas del verdadero objetivo. Esta falta de claridad representó una oportunidad y Garbo se encontró en el centro de todo. Al redactar informes meticulosamente detallados, reforzó la creencia de que Normandía no era el sitio principal del ataque. Sostenía que la fuerza principal de los aliados permanecía en el sureste de Inglaterra, lista para atacar el Paso de Calais. Esta narrativa encajaba perfectamente con las expectativas alemanas, ya que Calais había sido identificado desde hace mucho como el punto de invasión más probable debido a su proximidad con Gran Bretaña. La información de inteligencia de Garbo no reveló una nueva perspectiva.
En cambio, reafirmó lo que los planificadores alemanes ya sospechaban. Para este momento de la guerra, Gabo había pasado años ganándose la confianza de sus contactos alemanes. Su información a menudo había resultado lo suficientemente confiable como para llegar a las evaluaciones de inteligencia alemanas de alto nivel. Esto llevó a un error estratégico significativo. El alto mando alemán optó por mantener fuerzas sustanciales en reserva en el paso de Calais, en lugar de desplegarlas rápidamente en Normandía. En esta reserva se incluían divisiones blindadas y unidades de infantería que podrían haber representado un serio desafío para el avance aliado. De hecho, los análisis posteriores a la guerra de los registros alemanes mostraron que muchas tropas permanecieron estacionadas, anticipando una segunda invasión que nunca se materializó. Este retraso fue crucial. Esto les dio a los aliados el tiempo que necesitaban para fortalecer su cabeza de playa, traer suministros y tropas adicionales, y avanzar hacia el interior. Lo que pudo haber sido una operación inestable y potencialmente reversible, se transformó en una campaña sostenida y, en última instancia, exitosa. Los historiadores ahora consideran que este engaño continuo, en el que Garbo fue una figura clave, es una de las operaciones de inteligencia más efectivas de la guerra. La ironía de su éxito se hizo evidente incluso antes de que terminara la guerra. Sin que él lo supiera, los alemanes le otorgaron la Cruz de Hierro de segunda clase el 29 de julio de 1944, creyendo que estaba prestando un servicio valioso a su esfuerzo de guerra. Esta prestigiosa condecoración, que normalmente estaba reservada para soldados de primera línea, requería la autorización personal de Adolf Hitler. Más o menos al mismo tiempo, los británicos reconocieron sus contribuciones nombrándolo miembro de la Orden del Imperio Británico, un honor otorgado por el rey Jorge VI en noviembre de 1944. Este doble reconocimiento resalta una de las ironías más notables de la Segunda Guerra Mundial. Una persona honrada por ambos bandos por las mismas acciones, sin que ninguno estuviera completamente consciente de toda la verdad. A pesar de sus logros, Pujol se dio cuenta de que el final de la guerra no garantizaba su seguridad. Aunque la Alemania nazi había caído, seguían existiendo restos de redes de inteligencia, simpatizantes y fugitivos en toda Europa y más allá. Pujol temía que, si se conocía su papel como agente doble, podría convertirse en un objetivo de venganza. Su engaño había sido sumamente personal para aquellos a quienes había engañado, y la profundidad de su traición lo dejaba especialmente expuesto. Para protegerse, ideó un plan que reflejaba la creatividad que había mostrado durante la guerra. Desaparecería. Con el apoyo de la inteligencia británica, Pujol fingió su propia muerte en 1949. La versión oficial afirmaba que había sucumbido a la malaria en Angola, una historia lo suficientemente convincente como para que fuera ampliamente aceptada, incluso entre quienes lo habían conocido. En realidad, comenzó una nueva vida. Después de pasar por Angola, Pujol se estableció en Venezuela bajo una nueva identidad. Allí, adoptó una vida tranquila, evitando cuidadosamente la atención pública. Manejaba una librería y una tienda de regalos, integrándose a la vida cotidiana. Un marcado contraste con su extraordinario papel durante la guerra. Durante décadas, permaneció en gran parte invisible. Su desaparición fue tan completa que incluso dentro de los círculos de inteligencia, el conocimiento sobre su destino era escaso. El hombre que alguna vez influyó en las decisiones estratégicas de la Alemania nazi, se transformó en tiempos de paz en un ciudadano particular que vivía en el anonimato. No fue sino hasta la década de los 80 que su historia volvió a salir a la luz. El historiador británico Nigel West emprendió una búsqueda para descubrir la identidad de Garbo. Después de años de investigación, localizó a Pujol en Venezuela, lo que generó un gran interés entre historiadores y exagentes de inteligencia al descubrir que uno de los agentes dobles más importantes de la guerra seguía vivo. Pujol hizo un breve viaje de regreso a Gran Bretaña, donde fue recibido con reconocimiento y respeto. Se reunió con antiguos colegas, visitó lugares importantes de la época de guerra e incluso asistió a las conmemoraciones del Día D. Por primera vez, su papel en la guerra recibió reconocimiento público. Falleció en Caracas en 1988, cerrando el capítulo de una vida marcada por el anonimato, el engaño y una gran importancia histórica.